Perfecto. Para dar paso al seminario, la expositora que impartirá la presente sesión es Vana Lombard, enfermera matrona, Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Sexología, Universidad de Almería, postítulo en Psicoterapia Gestalt, Centro de Psicoterapia Gestalt de Santiago, diplomada en Sexualidad Humana y Terapia Sexual, Academia de Psicología y Bienestar, docente Sexualidad Femenina y Manejo Clínico de Disfunciones Sexuales, Academia de Psicología y Bienestar, docente Respuesta Sexual Humana, Fisiología y Fisiopatología, Facultad de Medicina, Universidad Católica del Norte, presidenta Asociación Chilena Científica y Profesional de Sexología, la ASIPS. Actualmente se desempeña como sexóloga clínica en adultos y adolescentes, docencia e investigación en sexología. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Vana para que inicie la exposición del día de hoy. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muy bienvenidas, bienvenidos y bienvenides todos. Espero que sea una hora grata de aprendizaje, de compartir, de poder escucharles también a ustedes. Y vamos a ir contando un poquitito una historia. Más que todo es como algo bien introductorio, ¿ya? La idea no es ir profundizando tanto en aspectos tan técnicos de la anatomía y la fisiología, pero sí darle un sentido, ¿ya? Darle un sentido para poder comprender un poco más en el contexto de lo que significa la sexualidad femenina, en el contexto de lo que comprendemos y el lugar que le damos al placer hoy día en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestro momento histórico, poder hacer un viaje como para poder comprender y poder darle la relevancia que se merece, ¿no es cierto?, a los avances y en el conocimiento que tenemos hoy día, y también aprender a deconstruir, cuestionarnos lo que tenemos y poder ir construyendo sobre eso también. Así es que espero que lo disfruten y voy a empezar a compartir mi pantalla, voy a compartir mi escritorio para que no me critiquen por el desorden, ¿no? Pero voy a ordenar un poquito la barrita de herramientas y eso porque en este computador se me complica un poco el tema de las presentaciones. Pero bien, vamos a pasarnos esta porque ya agradezco la presentación de Juan Ignacio y básicamente lo que yo les comentaba recién es que eh, estamos, ¿no es cierto? Lo que queremos, qué raro, espérenme, eh, era esta primero, ahí sí, tenía, algo estaba al revés. ¿Qué es lo que queremos lograr? Como yo les decía recién, es reflexionar sobre los aportes de la ciencia y el conocimiento de la anatomía funcional a de la despatologización de la respuesta sexual femenina. Hoy día vamos a hablar de la respuesta sexual femenina. En el curso de 8 horas específicamente, vamos a hablar de la respuesta sexual en general, ya de la respuesta sexual femenina y masculina. Vamos a ver en qué se parecen. Vamos a tratar de destruir esta idea dicotomizante también de lo que significa, ¿ya? Pero hoy día nos vamos a centrar más en los aspectos de la sexualidad, como decimos, femenina, ¿ya? Vamos a conocer los avances en el conocimiento del sistema eréctil femenino, más allá del clítoris, ¿ya? Y su importancia en el placer. Vamos a hablar mucho del clítoris, sí. Y también vamos a identificar, y en esto quiero que me ayuden ustedes también en su participación, sobre todo al final, ¿no es cierto?, algunas creencias limitantes o cuáles son las creencias limitantes más importantes eh, que han, eh, que han primado, ¿no es cierto?, o que han emergido quizás en el último tiempo sobre el placer y la respuesta sexual femenina. Bueno, ¿qué es la respuesta sexual? Básicamente, la respuesta sexual es un evento, ya que si uno pudiese eh, es un evento complejo, es un evento que tiene manifestaciones físicas, es un evento que tiene manifestaciones subjetivas también, ¿ya? Y que desde el punto de vista físico es un evento multisistémico, ¿ya? Es un evento multisistémico que se genera tanto a nivel central, estamos hablando del cuerpo humano, ¿no es cierto?, como a nivel periférico, ¿ya? Y que tiene manifestaciones no solamente genitales, sino que también tiene manifestaciones extragenitales,
¿ya? En cierto modo, en la respuesta sexual en la cual se emite una respuesta frente a un estímulo que es sexualmente atractivo, ¿ya? Que genera una respuesta, ¿ya? Que es la que llamamos respuesta sexual, hay un procesamiento bioinformacional, ¿ya? Hay un procesamiento biológico de esta información que estamos captando, que estamos percibiendo, que estamos recibiendo, y como un estímulo sexoerótico, ¿ya? Esto quiere decir que no todos los estímulos son sexoeróticos, sino que de alguna manera se representan en este procesamiento bioinformacional que es bastante complejo como un estímulo sexoerótico, ¿ya? Y esto es lo que va a generar una respuesta. ¿Y por qué digo que es complejo este procesamiento bioinformacional? Porque es diverso, ¿ya? Es diverso tanto en el mismo individuo como en distintos individuos, ¿ya? Vamos a tener distintas respuestas sexuales y probablemente frente a cada estímulo o en cada evento o en cada contexto vamos a tener un procesamiento bioinformacional que se va a parecer en muchos elementos, ¿ya? Que son los que podemos describir más o menos de manera general, pero de otra manera también vamos a tener una respuesta que es individual, específica, significativa, ¿no es cierto? Y personalizada, ¿ya? Yo les decía también que la respuesta sexual es un fenómeno multisistema. ¿Ya? No hay solamente un sistema involucrado en la respuesta sexual. Generalmente cuando hemos estudiado la respuesta sexual o nos han enseñado, ¿no es cierto? Desde que lo que aprendimos de biología en el colegio, nos muestran el sistema reproductor y nos muestran el pene, nos muestran en la mujer, poco nos muestran la vulva, ¿no es cierto? Más que todo muestran los órganos internos, ¿no es cierto? Básicamente que tiene que ver con la gestación, etcétera, etcétera, y mucho más allá de eso no vemos. Pero la verdad es que este fenómeno, esta respuesta sexual, implica fenómenos a nivel neurológico, a nivel endocrino, a nivel vascular y a nivel motor, que están íntimamente relacionados, integrados, coordinados unos con otros para generar esta respuesta y este procesamiento bioinformacional, ¿ya? Entonces también sabemos que vamos a tener niveles de respuesta, ¿ya? Dependiendo del estímulo, dependiendo de la biografía sexual del sujeto, dependiendo del contexto, etcétera, 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 ¿ya? Hay distintos niveles de respuesta. Entonces podríamos hablar de alguna manera de un sistema sexual, ¿ya? De un sistema sexual que va mucho más allá de lo que hemos estudiado como sistema reproductivo, ¿ya? Un sistema sexual que está involucrado en este procesamiento de respuesta sexual, ¿ya? Un sistema sexual que tiene fenómenos que se generan a nivel central. Cuando estoy hablando de a nivel central, estoy hablando del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Y también a nivel periférico, ¿ya? Entonces, tenemos un nivel central que está involucrado en el sistema sexual, eh, como es la corteza prefrontal, el centro hipotalámico, el tálamo, el sistema límbico, ¿ya? El centro a nivel periférico, el centro dorso-lumbar simpático, el centro parasimpático, ¿no es cierto? Y a nivel periférico también las zonas erógenas primarias, que están en los genitales, y las zonas erógenas secundarias, que están en todo el cuerpo. Todo esto es parte del sistema sexual, ¿ya? Entonces tenemos que a nivel central, de alguna manera, tenemos dos, se relacionan dos regiones, ¿no es cierto?, que tienen funciones un poco diferentes, pero complementarias, como es la corteza prefrontal, que como ya sabemos, ¿no es cierto?, está involucrada con el procesamiento de información, con la racionalización de la información, ¿ya? Y de alguna manera contribuye a la inhibición de la respuesta sexual, del estímulo sexual, ¿ya? En cambio, el centro hipotalámico, el tálamo y el sistema límbico están involucrados, ¿no es cierto?, con el procesamiento y con la consecución de la respuesta sexual propiamente tal. Es decir, recibimos un estímulo a través de los sentidos, estos tienen un procesamiento a nivel central, donde va a estar involucrada la corteza prefrontal, que puede inhibir la respuesta, o bien, ¿no es cierto?, se puede gatillar una respuesta y puede continuar una respuesta coordinándose con el sistema periférico, ¿no es cierto?, como es el centro dorso lumbar simpático y el centro parasimpático, ¿ya? Con la coordinación, ¿no es cierto?, y de alguna manera, entre comillas, la venia, ¿no es cierto?, del centro hipotalámico, el tálamo y el sistema límbico, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, de alguna manera, esta respuesta que está a nivel central y a nivel periférico
se ayuda, ¿ya? O se potencia con la estimulación sexual a nivel periférico directamente, ¿ya? Como es en las zonas erógenas primarias, que están en los genitales, y las zonas erógenas secundarias, que están en todo el cuerpo. Vamos a hacer un poquitito de historia, ¿ya? Para recordar eh, qué es lo que sabemos sobre el sistema sexual o cómo hemos enfrentado la sexualidad, cómo se ha visto el placer o cómo se ha planteado el tema del placer a lo largo de la historia, desde los inicios de la cultura hasta la actualidad. Entonces, la verdad es que el sexo, el placer y el erotismo no necesariamente han estado siempre vetados, ¿ya? O reprimidos como hemos creído, ¿ya? Pero sí ha estado presente de alguna manera íntimamente relacionado con las culturas, con el hacer sociedad, con el ser especie humana, ¿ya? La sexualidad, es decir, el sexo, el placer y el erotismo son partes esenciales, ¿ya? Y el hecho sexual humano es una parte esencial del ser especie humana, ¿ya? Y es así como vemos que desde hace más de 40.000 años, ¿no es cierto?, tenemos algunas pinturas rupestres, como en la Cueva de las Vulvas, ¿no es cierto?, donde ya se dibujaban las vulvas, donde se exaltaban todos los elementos relacionados con la reproducción, pero no solamente con la reproducción, sino que también con el placer, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Se encontró, por ejemplo, el falo de Tübingen, que mide varios centímetros, ¿no es cierto?, y este se cree que no solamente representaban esculturas, sino que muchos de ellos también eran utilizados dentro de los juegos sexuales, ¿ya? O las Venus, por ejemplo, también que representaban la fertilidad y exaltaban la corporalidad femenina. También en la antigüedad, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, ¿cierto? Aparece una médica griega, ella era ateniense, Agnódica Nódice, ¿ya? Ella era una partera y era ginecóloga, ¿ya? Ella se disfrazaba de hombre en esa época, se vestía más como hombre como para poder ejercer la medicina, ¿ya? Pero desde la época de ella, ¿ya? Ella decide, como les decía, cambiar este aspecto de género para poder acceder a la información médica. ¿Qué es lo que hace ella? Ella realiza aportes súper importantes y muy interesantes en el área de los cuidados gineco-obstétricos. Ella es la primera de las cuales se conoce que comienza a realizar ciertos cuidados relacionados con la ginecología y la obstetricia, pero además relacionados con la sexualidad de la mujer, ¿ya? Dado que ella de alguna manera se disfrazaba, ¿no es cierto?, cambiaba su aspecto de género, su rol de género para poder ejercer, ¿no es cierto? Es acusada en aquella época, ¿no es cierto? Es perseguida y todo por realizar abortos, etcétera, porque despierta la envidia de todos sus colegas, ¿no es cierto? Que no habían llegado a tal punto de descubrimiento, de empatía y de investigación, por decirlo así, situados en la época. Luego aparece en el siglo I, el siglo II después de Cristo, Sorano de Éfeso, ¿ya? Sorano de Éfeso es un médico, también ginecólogo griego, ¿ya? Que escribe un libro, ¿ya? Que es un tratado de ginecología. Él es uno de los padres de la ginecología, ¿ya? Y escribe el primer libro que se conoce sobre ginecología, la Ginaikea, ¿ya? En este libro, Sorano describe la anatomía de los genitales femeninos por primera vez, ¿ya? Describe sus funciones y trata sobre aspectos fisiológicos de la menstruación y el parto. Si ustedes se fijan, hasta este punto se estudiaba la anatomía femenina básicamente en lo que tenía relación con la reproducción, con la gestación, con el parto, etcétera, ¿ya? Él también estudia la anatomía y la biología sexual, pero básicamente con un enfoque más bien reproductivo. Y luego, nos vamos a saltar hartos siglos, ¿no es cierto? Aparece Alberto Magno, ya en el siglo XIII. Alberto Magno era un sacerdote y era un sabio de la época, estudioso de la época, era químico, ¿no es cierto? Era un polímata, era un obispo, y describe las respuestas sexuales femeninas y masculinas, ¿ya?
Él describe, entre comillas, que los órganos femeninos se abren y se vuelven ingurgitados, aunque menos que el macho, ¿ya? De alguna manera, lo que hace Alberto Magno es describir por primera vez el fenómeno de ingurgitación, ¿ya? Lo que hoy día también conocemos como excitación sexual, ¿no es cierto?, de los órganos sexuales femeninos o de la vulva, ¿ya? Y manifiesta algunas diferencias con el hombre, básicamente porque no hay una erección evidente como es la erección del pene. Pues bien, como yo les decía, en la época, en la antigüedad, no siempre se castró el placer, no siempre hubo una limitación, ni una culpa, ni el placer estaba limitado solamente a algunas castas, sino que en el mundo pagano, ya estamos hablando del 800 al 1500 después de Cristo, ya aparece en el mundo, perdón, politeísta, ¿no es cierto?, el placer como una antítesis al mundo cristiano, ya, en donde estas culturas viven la sexualidad sin tabú, como yo les decía, en una cultura politeísta, en una cultura donde las mujeres eran vistas como iguales con los hombres, ¿ya? No había una... De hecho, eran culturas donde muchas veces se vivía en matriarcado, ¿ya? Y donde también existía un culto a la fecundidad, pero la sexualidad era una sexualidad mucho más libre, ¿ya? Sin culpa, sin tabúes. Entonces pareciera ser que de alguna manera, sin demonizar ningún tipo de religión, pero pareciera ser que de alguna manera el cristianismo, el judaísmo y otras religiones monoteístas eh, fueron generando estructuras ideológicas y normativizando de alguna manera las sociedades. Y así como se fue normativizando el ser y estar en una sociedad, también se fue normativizando el placer, ¿ya? Y vemos cómo en la Edad Media, ¿no es cierto?, el poder de la Iglesia crece enormemente, ya la Iglesia no solamente tiene un poder a nivel religioso, sino que tiene un poder claramente a nivel geográfico, ¿no es cierto?, a nivel político, ¿ya? Y es en esta época en que se produce los mayores castigos al placer, ¿ya? Donde se generan los dictámenes más drásticos con respecto a las prácticas sexuales, ¿ya? Y al mismo tiempo en que se normativiza el placer, ¿no es cierto? Y se genera una moral bien estructurada y rígida con respecto a la manera de comportarse en relación al sexo y a la sexualidad, al mismo tiempo florece la prostitución, ¿ya? Y esto es bien curioso porque aparece como este concepto de doble moral sexual, por decirlo de alguna manera, una moral sexual que tiene que ver con el deber ser, una moral sexual que está abierta a la sociedad para poder pertenecer a una casta, a una clase social o a un partido político o a un feudo o lo que sea, ¿ya? Y otra moral sexual que está oculta, ¿ya? Que justamente es donde se vierten todos los placeres y todas las fantasías que de alguna manera, o ni siquiera eso, incluso las orientaciones, ¿verdad? Que no pueden hacerse a simple vista de la sociedad, ¿ya? Es en esta época donde aparece el concepto de desviación sexual, ¿ya? Es decir, todo lo que no estaba dentro de la norma, que tenía que ver con la heterosexualidad, que tenía que ver con las relaciones sexuales del matrimonio, ¿verdad? Y una serie de cosas más, eh, se clasifican y se califican como desviaciones sexuales. Entonces, justo con este florecimiento de la prostitución, ¿no es cierto? El surgimiento de esta moral sexual oculta, ¿ya? Aparecen también las primeras infecciones de transmisión sexual. Y un poquitito más adelante, ya en la época victoriana, ya estamos hablando entre el 1800, ¿no es cierto?, el siglo y el 1900, ¿no es cierto?, eh, imperan los cánones morales extremos y la máxima represión al placer, ¿ya? Aquí es donde también tenemos otro periodo donde la doble moral hace lo suyo, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos una represión sexual a nivel social, ¿ya?
y por otro lado, una moral sexual oculta, donde se puede, ¿no es cierto?, ejercer una sexualidad más libre y más permisiva, pero dentro, digamos, de lo oculto, ¿ya? En esta época victoriana es donde la mujer tiene un rol meramente receptor, ¿ya? La mujer es una receptora, la mujer está puesta en un espacio sexual para el placer del otro. La mujer, por tanto, más bien cumple un rol, yo diría, de objeto sexual más que de sujeto sexual, porque más que tomar decisiones por sí misma, las decisiones de la mujer tienen que ver con el deber ser, ¿ya? Con el deber ser de la mujer de la época. ¿Okay? Por lo tanto, es una persona que sacrifica su propia satisfacción y su propio placer por el placer del hombre. Y estoy diciendo por el placer del hombre, porque estamos hablando de una sociedad, ¿no es cierto?, tal cual como sucedía en la Edad Media, ¿no es cierto?, en que las relaciones son heterosexuales, perdón. Entonces, en esta época es donde aparece el concepto de histeria femenina. Ya desconocen el concepto de histeria femenina, ¿verdad? Es un concepto que se acuña, ¿no es cierto?, desde, desde los médicos de la época, ¿no es cierto?, de los médicos que estudiaban en, eh, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, ¿verdad? Eh, y esto tiene que ver con lo siguiente, ¿no es cierto?, con ciertos fenómenos que se empezaron a describir en algunas mujeres que tenían que ver con la ansiedad, que tenían que ver con la angustia, etcétera, ¿ya? Y que eran aliviados con ciertas prácticas que fueron detectando los médicos que podían realizar en su consulta, ¿ya? Entonces, la histeria femenina florece en la época victoriana, ¿no es cierto?, donde las prácticas sexuales se ejercen solos con fines reproductivos, ¿ya? Eh, y de alguna manera el exceso de la masturbación se ve como algo peligroso que puede llevar a las personas a la locura, específicamente a las mujeres a la locura, incluso a la infertilidad, ¿ya? Incluso se cree que la masturbación podría llevar a las mujeres a tener un menor desarrollo de sus órganos sexuales, ¿ya? Y ahora vamos a explicar por qué, ¿ya? Porque incluso Freud en sus estudios, ¿no es cierto?, en su estudio, en su desarrollo de las etapas sexuales, ¿no es cierto?, eh, califica, ¿no es cierto?, la masturbación como una etapa previa a la madurez sexual, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera esto se interpreta de ciertas formas, ¿no es cierto?, en la época, y se cree que la masturbación, ¿no es cierto?, puede impactar, ¿no es cierto?, en el desarrollo de los órganos sexuales de las mujeres, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las mujeres que están reprimidas, ¿no es cierto?, que no tienen ningún tipo de acceso al placer, ni siquiera de mirarse, de tocarse, de descubrirse, menos de masturbarse, porque es algo que tiene relación, ¿no es cierto?, con algo malo, con la enfermedad, llegan a las consultas médicas, ¿no es cierto?, y son diagnosticadas por los médicos con dolor de cabeza, insomnio, irritabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y es ahí donde surgen estos tratamientos, ¿no es cierto?, que tenían que ver con la estimulación genital hasta llegar al orgasmo, ¿no es cierto?, lo que provocaba, ¿no es cierto?, gatillaba el orgasmo y provocaba la liberación de esta libido reprimida, hablando en conceptos del psicoanálisis, ¿no? Espérenme un segundito porque quiero tratar de arreglar esto que me está molestando un poco la barra de herramientas. Denme un segundito, por favor. Ahora sí, espero que sí. Entonces, como les decía yo, surge, primero los médicos lo hacían manualmente hasta que se dieron cuenta que ya empezaron a tener problemas en las manos, ¿no es cierto? E inventaron este aparato, ¿no es cierto? Que es el primer, entre comillas, consolador femenino, ¿ya? Eh, que se estimulaba, ¿no es cierto?, la zona genital para producir el orgasmo y generaba esta liberación de energía, que era esta libido reprimida por, eh, por esta sociedad tan castradora. Y como yo les decía recién, Freud, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, lanza su teoría del psicoanálisis, ¿no es cierto?, desarrolla su teoría del psicoanálisis, eh,
donde dice que la mayor parte de las actividades del ser humano son inconscientes. Freud es un tremendo pensador, un médico austriaco, padre del psicoanálisis, ¿no es cierto? Y él, como yo les decía recién, describe estas etapas del desarrollo psicosexual, ¿no es cierto? Describe una tremenda teoría, describe la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, de latencia y la etapa genital, y gracias a esta descripción, que tiene hoy día muchos adeptos hasta el día de hoy, que tiene muchas aplicaciones hasta el día de hoy, que no podemos discutir, ¿verdad? De alguna manera impactan en, en la sociedad y en la manera de ver la sexualidad en la sociedad. O sea, si hay algo que hizo Freud diferente al resto, fue incorporar la sexualidad en el desarrollo, eh, en el desarrollo psicológico, en el desarrollo emocional, en el desarrollo físico incluso de las personas, ya como un elemento fundamental. ¿Ya? Y en este desarrollo que está dado por etapas, ¿no es cierto? La etapa genital, ¿no es cierto? Es una etapa de madurez que no necesariamente implica la masturbación, ¿no es cierto? O la fijación en otros elementos o prácticas que pudiesen, desde el psicoanálisis ultraclásico estoy hablando, por favor, no se confundan, pudiesen significar, ¿no es cierto?, un signo de inmadurez. ¿Ya? Entonces, en este entonces, cuando se describen estas etapas y se describe la sexualidad de esta manera rígida y estructurada, ¿no es cierto?, hasta llegar a esta etapa genital, donde tenemos un hombre que desarrolla un falo y una mujer que tiene una envidia al pene, pero que de alguna manera tiene que ser receptora de este pene, ¿ya? Vamos a tener una mujer, ¿no es cierto?, que si tiene un orgasmo clitoriano, por ejemplo, vamos a decir que tiene un orgasmo inmaduro, ¿ya? Porque la mujer, para ser madura sexualmente, tenía que tener orgasmos en la penetración, ¿ya? Esto no es que lo haya dicho Freud específicamente, estoy dando algunas luces sobre la interpretación de la teoría de Freud, que yo creo que básicamente no digo que Freud ha hecho daño, sino que la interpretación de esta teoría en la época caló muy hondo, en ese momento histórico, en ese contexto, y de alguna manera son cosas que incluso tenemos arraigadas hasta el día de hoy. ¿Ya? Creemos que las mujeres tienen que tener orgasmos intravaginales y que hay distintos tipos de orgasmos, ¿no es cierto? Que hay orgasmos clitorianos y que hay orgasmos vaginales y que hay unos que son mejores que otros, ¿ya? Eh, y ya estamos hablando del siglo XX, ¿ya? En el siglo XX siguen los avances de la ciencia, con muchos más elementos, ¿no es cierto?, para poder estudiar, florecen los laboratorios científicos, ¿no es cierto?, se comienzan a desarrollar un montón de conocimientos a partir de estas investigaciones en laboratorios súper especializados, ¿no es cierto?, y aparecen eh, elementos como, por ejemplo, la píldora, ¿ya? Que estamos hablando de los años 60, en el siglo XX, que produce un cambio de switch, ¿ya? En la sexualidad femenina es como un antes y un después, ¿ya? De alguna manera abre una puerta y una posibilidad a la idea de que puede existir sexo con la, entre comillas, tranquilidad, ¿ya? O no necesariamente para fecundación o para reproducción, sino que no es también sexo para el placer, ¿ya? Y no necesariamente para quedar embarazada. Es decir, surge la posibilidad de poder elegir con respecto a, al embarazo, ¿ya? Entonces la mujer empieza a empoderarse más y a querer decidir, a tener un poco más el sartén por el mango y decidir si quieren o no, digamos, pero no limitarse al placer en cuanto a tener que cuidarse de no quedar embarazada. De alguna forma yo digo que esto produce un cambio, un avance significativo, ¿ya? Pero no es lo único, ¿ya? Hay otros avances científicos que se generaron mucho más adelante, ¿ya? Es decir, la aparición de la píldora es solamente una. Voy a volver a la diapositiva anterior porque en aquellos años también aparecen los estudios de la respuesta sexual, los primeros estudios grandes de respuesta sexual que realiza Master y Johnson, por ejemplo, ya que también describen una respuesta sexual lineal, específica, de alguna manera determinada. Entonces, por un lado tenemos avances científicos, pero por otro lado, estos mismos avances científicos son los que van normativizando, generando modelos, estructurando también la forma de comportarnos, quizás ya no tanto desde la religión, ahora desde la ciencia.
¿ya? Entonces, lo dejo ahí como con asterisco porque son cosas que tenemos que considerar. Entonces, con respecto al clítoris específicamente, el estudio del clítoris, si bien es cierto, se conoce desde hace muchos años, recién estamos hablando de perdón, de finales del siglo XX, inicios del siglo XXI. Recién hemos conocido un poco más con respecto al clítoris específicamente, ¿ya? Y sabemos que es una estructura que es mucho más que el cuerpo y el glande del clítoris, que es lo que vemos. Entonces, ¿qué es lo que es el clítoris? ¿Ya? El clítoris, que viene del griego kleitoris, ¿ya? El cual ya describió en algún momento, si ustedes se acuerdan, en las primeras diapos Sorano de Éfeso, ¿no es cierto?, que hablaba de esta zona ingurgitada de la vulva femenina, ¿ya? Y también que fue redescubierto y redescrito en el Renacimiento, ¿ya? Aparece en la literatura médica moderna en el siglo XVI, ¿ya? Hay un médico italiano, que es Matteo Realdo Colombo, ¿ya? Y menciona el clítoris como la sede del placer femenino, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que el clítoris es una pequeña parte que es el punto inicial o el punto principal de las mujeres en el coito, ¿ya? Eh, Podríamos decir que seguimos pensando en el coito, ¿no es cierto? Es una descripción bastante coitocentrista de lo que es el placer y de lo que es la respuesta sexual femenina, pero ya hay una mención al clítoris ya en el siglo XVI. Luego en el siglo XVII, Renier de Graaf, ya, el que le da el nombre al folículo de Graaf, ya, describe los músculos, es un anatomista, un médico anatomista holandés, describe los músculos, la vascularización y la internación del clítoris, ya, y lo describe como una exquisita sensibilidad al placer y la pasión, ya. Y en 1844, Cobelt escribe sobre la disección del clítoris y especula sobre su función, ¿ya? Pero todavía no se tenía ninguna claridad al respecto, ¿ya? Y luego en el siglo XX nos preguntamos por qué el clítoris es invisibilizado durante tanto tiempo, ¿ya? En el libro de anatomía de Gray, ¿ya? En 1948 ni siquiera aparece etiquetado, o sea, podemos ver imágenes y esquemas de la vulva femenina o de los órganos internos y externos femeninos, y el clítoris, perdón, no aparece ni siquiera etiquetado, ¿ya? Luego vemos que solamente aparece el glande y el prepucio, ¿ya? Entonces decimos que el clítoris es un porotito que tenemos, ¿no es cierto?, ahí en el vértice de los labios menores, ¿ya? Y una composición interna, ¿no es cierto?, porque habían habido ya disecciones anatómicas, etcétera, pero que tiene un misterio, ¿ya? De alguna manera que no fue estudiado hasta hace poco y que seguimos estudiando todavía, incluso hasta el día de hoy. Entonces aquí, como pueden ver en la imagen, ¿no es cierto?, tenemos una vulva, este órgano genital externo femenino, donde en el vértice superior, ¿no es cierto?, tenemos el glande del clítoris, el cuerpo del clítoris y el capuchón del clítoris, que es el que lo recubre, y básicamente eso es lo que pensábamos, ¿no es cierto?, que era el clítoris. Desde el punto de vista embriológico, perdón chiquillos, quiero saber cuánto llevo. Desde el punto de vista embriológico, sabemos que el pene y el clítoris son homólogos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen el mismo origen embriológico, ¿ya? Cuando se fecunda ya un óvulo, ¿ya? Y se implanta un embrión, ¿ya? Se produce la diferenciación por sexo alrededor de las 8 semanas de gestación, ¿ya? Antes de las 8 semanas, el embrión es indiferenciado sexualmente, ¿ya? Lo que tenemos es un tubérculo genital, es lo primero que se forma, ¿ya? Alrededor de las 8 semanas, ¿ya? Y a partir de este tubérculo genital, ¿no es cierto?, se va a desarrollar la estructura del pene y del clítoris. Es decir, a partir de la misma estructura que es este tubérculo genital, se va a desarrollar el pene y el clítoris. Aquí, como ustedes pueden ver en la imagen, que está a la derecha de la diapositiva, tenemos en la imagen A, tenemos el clítoris, y en la imagen B tenemos un pene, ¿ya? Con un cuerpo cavernoso, ¿no es cierto? Voy a achicar la imagen para poder indicarles un poquito con el puntero. A ver, ahí,
con un cuerpo cavernoso, ¿no es cierto? Este es el clítoris, este es el pene, ¿no es cierto? Con cuerpo cavernoso, con cuerpo esponjoso, ¿no es cierto? Con un cuello, aquí no están mencionadas las raíces, aquí sí, ¿ya? Y tiene algunas diferencias en el sentido que vamos a ver ahora, pero si ustedes ven, desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista morfológico son bastante similares y como vamos a ver más adelante también desde el punto de vista funcional. ¿Ya? Durante el desarrollo embriológico solamente es el cromosoma Y, ¿ya? Que está presente en el gen SRI, el que de alguna manera marca el desarrollo del pene y de las otras estructuras eh, eh, sexuales masculinas, ¿ya? En ausencia del cromosoma Y, vamos a tener diferenciación sexual femenina, ¿ya? Entonces, en presencia del cromosoma Y vamos a tener desarrollo de testículos, ¿no es cierto? Presencia de testosterona y de hormona antimileriana, que es lo que va a permitir el desarrollo de las estructuras masculinas, ¿ya? Y en ausencia del cromosoma Y, vamos a tener desarrollo de las estructuras femeninas, ¿no es cierto? Y en el caso del pene y el clítoris, a partir del tubérculo genital, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la diferencia, no es cierto, en los genitales femeninos? Que no se fusionan los pliegues urogenitales, ¿ya? Y la uretra no va a pasar por el cuerpo y el glande del clítoris, que es lo que yo les estaba mostrando ahí en la figura de la derecha. En cambio, en el hombre sí, ¿ya? En el hombre, el cuerpo y el glande del clítoris están rodeados, ¿no es cierto?, por una túnica fibrosa que está presente en el glande del pene. Ahora, como yo les decía recién, también, ¿no es cierto?, la estructura del pene y la estructura del clítoris tienen algunas similitudes que no solamente son embriológicas, no solamente son anatómicas, sino que también son funcionales, ¿ya? Y podríamos hablar de un sistema eréctil, ya ni siquiera de un órgano eréctil, ¿ya? Podríamos hablar que en el caso de la mujer existe un sistema eréctil que está compuesto por el clítoris, por los bulbos del clítoris y por el bulbo uretral, ¿ya? Master y Johnson, como yo les mencionaba hace un rato atrás, que hicieron sus estudios en la década del 60, en el siglo XX, hablaban de una plataforma orgásmica, ya como un conjunto de estructuras vulvovaginales que estaban involucradas en la respuesta sexual y específicamente en el desarrollo del reflejo orgásmico, ¿ya? Levine en el 2003 habla del complejo erógeno de la pared anterior, que es lo que yo les voy a describir también ahora en las próximas láminas, ¿no es cierto? Y Lenk en el 92 se refiere a una estructura fibrosa, vascularizada, que actuaría como un complejo uretroclitoridio vulvar. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Como una zona, ¿ya? Que está, se las voy a marcar de nuevo aquí, ¿no es cierto? Entre la uretra. Esta es la vagina, ¿ya? Aquí tenemos la uretra, ¿ya? La uretra, la vagina. Aquí tenemos el clítoris, ¿no es cierto? Con su cuerpo, con su cuello, con sus raíces, ¿ya? Y el bulbo del clítoris, que estarían cabalgando tanto las raíces como el bulbo del clítoris. Yo digo cabalgando porque caen, ¿no es cierto? Y abrazan tanto la uretra como el conducto vaginal, ¿no es cierto? Entonces tendríamos este sistema eréctil que estaría compuesto por tejido eréctil presente en el clítoris, en los bulbos del clítoris, que están marcados acá en la lámina, ¿no es cierto? Y en el bulbo uretral, que estaría en esta zona, ya que sería una zona esponjosa de la pared submucosa de la uretra. Entonces, Lenk ya en el 92 refiere esta estructura fibrosa que se hipervasculariza, ¿ya? Entonces, durante la excitación, en la respuesta sexual, esta zona está hipervascularizada y actuaría como un complejo, ya no como estructuras separadas, sino que de alguna manera están como un complejo vascularizado, ¿no es cierto?, durante la excitación sexual femenina. Podría ser incluso, como refieren algunos autores como Whibley, etcétera, está relacionado este complejo uretroclitoridio vulvar, ¿no es cierto?, con el punto G. Podría ser, ¿no es cierto?, que el punto G, que es una zona que desde el punto de vista anatómico, perdón, no existe, ¿no es cierto? Sabemos que está involucrado con la excitación sexual y el gatillamiento del orgasmo incluso, en esta zona, en la pared anterior, en el tercio inferior, pero en la pared anterior del conducto vaginal, ¿ya? Por aquí.
Entonces, podría ser que esta hipervascularización que se produce de este complejo, ¿ya? Se fuera lo que se palpa o lo que se siente, lo que se evidencia, ¿no es cierto?, durante la excitación sexual como punto G, entre comillas. Ay, ahora sí. Entonces, estábamos diciendo que este sistema eréctil, que no solamente corresponde al clítoris, sino que también a los bulbos del clítoris y al bulbo uretral, voy a salir de nuevo para poder indicarles, eh, es un conjunto de estructuras anatómicas genitales, ¿no es cierto?, que tienen tejido eréctil, ¿ya? Como el clítoris, ¿no es cierto?, tenemos el glande del clítoris que está acá, ¿no es cierto?, el cuerpo, el- las raíces que están acá, y tenemos también los bulbos del clítoris o bulbos vestibulares, ¿ya? Y la almohadilla esponjosa de la uretra que se las voy a mostrar más adelante. Luego, la calle Marcos en el año 2015, perdón, describe cambios en el bulbo de la uretra durante la respuesta sexual, tal cual como Lenk lo escribió en algún momento, ¿ya? Hay una hipervascularización no solamente del tejido eréctil del clítoris, sino que también en el bulbo uretral durante la respuesta sexual. Voy a pasar a la siguiente lámina, a ver si es que tengo que mostrarles algo. Aquí. Esto sí, la voy a sacar para poder indicarle. Entonces, ¿qué es lo que es el clítoris? Vemos que es un órgano multiplanar. ¿Qué significa que sea multiplanar? Que tiene distintos planos, tiene una forma de I invertida. Como ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto? Vemos eh, la mitad de la lámina hacia la derecha, podemos ver el clítoris en verde, ¿no es cierto? Como se vería por dentro, ¿no es cierto? Y la mitad hacia la izquierda vemos una vulva, ¿no es cierto? Y cómo podríamos ver el clítoris desde afuera. Entonces lo que nosotros vemos es esto, ¿verdad? Vemos el glande, ¿no es cierto? Vemos el cuerpo y hacia adentro tenemos las raíces y tenemos el bulbo del clítoris, ¿ya? Que están de alguna manera cabalgando sobre la uretra que tenemos acá y sobre la vagina. Aquí tenemos el introito vaginal, que es la entrada de la vagina. Entonces, tanto las raíces, ¿ya?, que cuelgan hacia abajo, como los bulbos del clítoris eh, están por dentro, ¿no es cierto?, de los labios menores. Entonces tenemos estas dos raíces en forma de cono, ¿ya? Esto es como un cono, ¿ya? Y aquí tenemos como una Y invertida, ¿no es cierto? Que vemos a la mitad, pero tenemos que hacer la simetría hacia el otro lado, ¿no es cierto? Estas dos raíces que forman un cono, y estas dos raíces están conformadas por tejido cavernoso, ¿ya? Este tejido cavernoso que se envaina en los músculos isquiocavernosos que están ahí en el perineo, ¿ya? Y se fijan a los bordes anteriores de las ramas isquiotibianas, es decir, estamos pensando en un clítoris, en un órgano que tiene una estructura compleja, multiplanar, que está involucrado íntimamente relacionado con otras estructuras ya de la zona. ¿Ya? Hay un codo, ¿no es cierto?, del clítoris que se une a las raíces de la sínfisis púbica, como vemos en la imagen arriba, ya por un ligamento, ¿no es cierto? Hay un cuerpo que está suspendido y es palpable, que es esto que tenemos acá, ¿ya? Está suspendido, quiere decir que es libre y lo podemos palpar, y tenemos un glande clitoridio, ¿ya? Que es la extremidad visible del clítoris, ¿ya? Es la extremidad visible que está libre, está dilatada y que está cubierta por un capuchón, ¿ya? Que es un manguito cutáneo que lo protege del roce, etcétera. ¿Por qué? Porque es una zona que está ampliamente inervada y es ampliamente sensible y sobre todo durante la fase de excitación sexual, ¿ya? Posteriormente está fijada a las ramas isquiopubianas y anteriormente al ángulo a través del ligamento suspensorio de la sínfisis púbica. Entonces, vemos que este órgano, este clítoris, está íntimamente relacionado, como yo les decía, con estructuras óseas, con estructuras musculares, ¿no es cierto?, en distintos planos en los genitales femeninos.
Aquí podemos tener otra imagen del clítoris, ¿no es cierto? Como que si hiciéramos un corte transversal de él, ¿no es cierto? Donde podemos ver el clítoris como cambia de tamaño, de forma y de posición durante la excitación sexual, ¿ya? Nosotros sabemos que el clítoris, ¿no es cierto?, en esta estructura anatómica similar al pene, se erecta, igual que el pene, también con el mismo fenómeno durante la excitación sexual, como un mecanismo veno-oclusivo, ¿no es cierto?, donde vemos aquí en la imagen de la derecha, aquí, ¿no es cierto?, vemos que por este mecanismo veno-oclusivo, ¿no es cierto? Eh, la túnica albuginia, ¿no es cierto? Se, se, se expande, ¿no es cierto? Los espacios lacunares se expanden, ¿no es cierto? Y es lo que va a generar la erección del clítoris en los cuerpos cavernosos. ¿Ya? No solamente en los cuerpos cavernosos, sino que también vamos a ver que los cuerpos esponjosos también de los bulbos también tienen su función. Pero los cuerpos cavernosos del clítoris se erectan igualmente que los cuerpos cavernosos del pene, y el fenómeno de erección es exactamente el mismo a nivel neurobioquímico. Y luego, como ya les decía, tenemos los bulbos del clítoris, ya que son estas formaciones eréctiles que también son tumescentes, pero no es tejido cavernoso, sino que es tejido esponjoso, ¿ya? Son homólogos a los cuerpos esponjosos del pene del hombre, ¿ya? Y los encontramos a ambos lados de la uretra y del introito, como veíamos en la imagen anterior, ¿no es cierto? Están cabalgando sobre la uretra y sobre el introito bajo el borde adherente de los labios menores, ¿ya? Entonces, tenemos también que externamente esta zona erógena primaria, que es altamente sensible al tacto, a la palpación, a la estimulación, ¿no es cierto? Tenemos una serie de receptores ahí, pero también internamente tenemos esta estructura eréctil que la hace más sensible todavía. Tienen los extremos posteriores más anchos, ¿no es cierto? Que a veces están en contacto con las glándulas de Bartolino, y en el extremo anterior están en contacto con el ángulo clitoridio, como vemos ahí en la imagen. Y por último tenemos el bulbo uretral, ¿no es cierto?, que también es tejido esponjoso, que está referente al esfínter uretral. A ver, y es tejido eréctil periuretral, ¿ya? Como este tejido eréctil que está en las ramas del clítoris, en las raíces del clítoris y en los bulbos del clítoris, ¿no es cierto? Aquí tenemos los cuerpos cavernosos del clítoris, ¿no es cierto? Aquí tenemos los bulbos del clítoris y aquí tenemos el tejido esponjoso del bulbo uretral, ¿ya? Entonces, tejido periuretral, ¿no es cierto? Aquí tenemos la uretra de nuevo, aquí tenemos la vagina, aquí tenemos nuestro clítoris, ¿no es cierto? Y este tejido esponjoso es tejido eréctil, ¿ya? Que tiene inervación pudenda y que sabemos que es hormonosensible, perdón, depende, su sensibilidad depende de las hormonas sexuales, ya que es perdón, este tejido es rico en terminaciones de óxido nítrico, ¿ya? Por eso se dice que es tejido eréctil, tejido sensible, tejido erógeno, ¿ya? Depende específicamente de la testosterona, ¿ya? De la presencia de testosterona. Es como una almohadilla esponjosa. Entonces, durante la excitación sexual, tenemos tejido eréctil en estas tres estructuras, como es el bulbo uretral, el clítoris y el bulbo del clítoris, ¿no es cierto?, que van a actuar como un complejo uretroclitorideo vulvar, ¿no es cierto?, que se va a intumecer, ¿ya? Y se va a hipervascularizar. Entonces, desde aquí, podríamos hablar de orgasmo clitoridio o orgasmo vaginal. La verdad es que es re difícil hablar de orgasmo clitoridio o orgasmo vaginal, incluso desde el punto de vista anatómico. ¿Ya? El orgasmo es un fenómeno subjetivo, ¿ya? O sea, perdón, es un reflejo, pero también tiene un componente subjetivo, ¿ya? Lo que varía, ¿no es cierto?, es el punto de estimulación y la vía por la que se consigue el orgasmo, o por la que se llega al orgasmo, por la que se genera el fenómeno del orgasmo, ¿ya? Pero un orgasmo clitoridio o un orgasmo vaginal, la verdad es que es bastante difícil de poder definir. Es decir, podemos tener orgasmos por estimulación del clítoris, orgasmos por estimulación de la vía vaginal, pero incluso sabemos que muchos de los orgasmos que son por vía vaginal también se producen por estimulación
de las zonas internas del clítoris. ¿Para qué me sirve esto en términos prácticos? ¿Ya? Para quienes estamos revisando, quienes vemos en nuestra práctica clínica diaria, personas que consultan por algunas disfunciones o dificultades sexuales. Sabemos que las disfunciones sexuales femeninas, ¿no es cierto?, que son alteraciones de la respuesta sexual femenina, se generan en distintos niveles, ¿ya? Según el DSM-5 se clasifican en distintas cosas, ¿ya? Pero los tres grandes grupos y los más importantes, porque hay otros, ¿no es cierto? Podemos mencionar que están los trastornos del interés y la excitación sexual, que antiguamente se mencionaban como trastornos del deseo sexual, los trastornos del orgasmo y los trastornos por dolor genitopélvico y por penetración. Ahora, estas disfunciones sexuales femeninas se interrelacionan entre sí. Es raro que en una respuesta sexual se altere solamente un evento o un fenómeno, más que una fase propiamente tal, sino que una se va relacionando con otra justamente por ser la respuesta sexual un fenómeno multisistémico, un fenómeno variado. Y los trastornos del orgasmo ya representan algunos de los trastornos más importantes relacionados con la respuesta sexual femenina, ¿ya? Y tienen relación cuando se presenta el retraso o la marcada infrecuencia o ausencia del orgasmo, ¿ya? O la reducción en la intensidad de las sensaciones orgánicas. Entonces, si estamos hablando de para qué me sirve saber todo lo que estamos hablando recién, tiene que ver, por ejemplo, con esto, ¿ya? Cuando llega una paciente, ya en la práctica clínica, que presenta alguna dificultad, que consulta por este motivo consulta, ¿ya? Y que refiere disminución en la sensibilidad, o que refiere dificultad para alcanzar el orgasmo, o que refiere ausencia de orgasmo, o baja la frecuencia de los orgasmos, tenemos que poder identificar estos elementos, estas estructuras, ojalá poder examinarlas, ¿no es cierto? Y poder identificar elementos no solamente en el ámbito de lo emocional, en el ámbito de lo subjetivo, en el ámbito de lo psicológico que estén involucrados, sino que también otros factores que tienen que ver con lo anatómico, con lo funcional. Porque como yo les decía recién, el orgasmo es un fenómeno que es un reflejo, pero también es un fenómeno subjetivo y que es posible de potenciar, ¿ya? Esta experiencia subjetiva que tiene un componente físico también y que implica una corporalidad consciente, ¿no es cierto?, en la cual yo pueda darme cuenta también y percibir lo que me está pasando. Entonces, vale mucho la pena hablar de habilidad orgásmica, ¿ya? En el caso de las mujeres y vale mucho la pena entrenar esta habilidad orgásmica en base al conocimiento, en base a la autoexploración, en base al examen, ¿no es cierto?, y al autocuidado de estas zonas erógenas. ¿Por qué? Porque yo les hablaba de esta sensibilidad de esta zona erógena, ¿verdad? Y esta sensibilidad tiene que ver con lo que conocemos con sustrato receptor primario, ¿ya? Que se activa por vía reflexógena a nivel periférico, ¿no es cierto? Donde tenemos, ¿no es cierto?, en esta zona los corpúsculos de Creutzfeldt-Jakob que están en el glande del pene y en el clítoris y que tienen particularidades químicas y eléctricas, ¿ya? Como yo les decía hace un rato atrás, ¿no es cierto?, estas zonas son sensibles a las hormonas, ¿ya? Son sensibles a la acción de los andrógenos, que son los que facilitan de alguna manera su funcionamiento, el funcionamiento de estos receptores, que actúan como verdaderos condensadores de energía nerviosa, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que vayan condensando energía nerviosa, sino que van acumulando, ¿ya?, energía frente a alguna estimulación, frente a algún estímulo, ¿no es cierto? Esta energía nerviosa se va acumulando y se gatilla una respuesta. Esta acumulación de energía requiere de una primera puesta en marcha. Y esto es súper importante porque en el clítoris hay muchos receptores sensoriales, ¿ya? Y si los estimulamos bruscamente, de una, es muy probable que genere molestia, que genere dolor, eh, que genere un bloqueo de alguna manera, ¿ya? Entonces requiere de una puesta en marcha para que se vaya acumulando esta energía, ¿ya? Eh, como yo les decía, su estimulación repentina es ineficaz y puede ser incluso desagradable. Ahora, este condensador de energía, ¿ya? Acumula su máximo de energía nerviosa y gatilla el reflejo orgásmico, ¿no es cierto?, al final de la intumescencia o de la excitación sexual, por decirlo así, en la respuesta sexual. Por lo tanto, esa es la importancia que tiene
la estimulación del complejo erógeno. Tiene tremenda relevancia en el desencadenamiento del orgasmo. Entonces, si de alguna manera se estimula por vía periférica en el cuerpo, ¿no es cierto?, alguna zona queriendo gatillar el orgasmo que no esté relacionada con esto, va a ser más difícil alcanzar el orgasmo. ¿Qué es lo bonito de todo esto? Que esto se potencia también con las zonas erógenas secundarias. Entonces yo les decía recién que el orgasmo tiene un componente objetivo, ¿no es cierto? Que es este reflejo orgásmico que se gatilla dado esta acumulación de energía, ¿no es cierto? Que genera un impulso nervioso y una respuesta, pero también se puede describir eh, de manera subjetiva, ¿no es cierto? Como una experiencia subjetiva de placer, como un clímax o como un éxtasis sexual, ¿no es cierto? Sin quitarle relevancia a ningún otro hito, evento del encuentro sexual, ¿verdad? Pero sí sabemos que a nivel genital y a nivel fisiológico es un reflejo, ¿no es cierto? Que es un reflejo que es como una respuesta bifásica, tanto en hombres como en mujeres, y que de alguna manera puede llegar a voluntariarse, en donde están involucrados estos corpúsculos de Krauss-Finger, este sustrato receptor, que está en las zonas erógenas primarias, ¿no es cierto? Y que a nivel central, es decir, del sistema nervioso central, va a generar descargas eléctricas, ¿no es cierto?, en la región septal del sistema límbico, y que va a desencadenar en un orgasmo. Ahora, desde el punto de vista científico, es que tenemos todo este conocimiento, es que podemos definir, ¿no es cierto?, cómo se están describiendo, cómo se están dando las cosas, ¿no es cierto? Pero de alguna manera, como yo les decía hace un rato atrás, esto nos da una responsabilidad súper grande en términos de que nos sea una ayuda, una herramienta para poder identificar, para poder evaluar, para poder diagnosticar, para poder elaborar planes de intervención, ¿verdad? Eh, pero con mucho cuidado porque de alguna forma también nos puede generar una estructura demasiado rígida para, para generar ciertos límites rígidos y definir qué es lo que es normal y qué es lo que es anormal, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de trastornos sexuales, que pueden ser las disfunciones sexuales o las parafilias, que son ya un capítulo aparte, ¿verdad? También tenemos que guardar ese cuidado. Entiendo que teniendo estos conceptos más claros, podemos ayudar y puede ser un beneficio súper grande para nuestros pacientes si es que, no sé, consultan por dolor. Incluso a veces el dolor genitopélvico puede estar relacionado con alguna sinequia, que es como con alguna herida o algún desgarro o alguna sinequia entre el capuchón y el glande del clítoris, por ejemplo, que está súper poco estudiado, pero hoy día sí sabemos que existe y pudiese estar limitando tanto en términos de dolor como en términos de respuesta orgásmica a las mujeres. Entonces, esa es la relevancia que tiene, poder estudiarlo y poder conocerlo para poder aplicarlo en la práctica clínica. Les quiero dejar la palabra para que puedan hacer sus aportes, para que comenten. Aprovecho de darles las gracias por su presencia y les dejo espacio para preguntas. Muchas gracias. Voy a salir de acá para poder mirarles a ustedes. Dejar de compartir. Ahora sí, aquí están. No sé si tienen alguna pregunta. Pueden levantar la mano o solo en el chat. A ver, mira, nos están saludando desde México. A ver. Verónica dice, soy psicóloga, me gustaría saber cómo se puede trabajar con una mujer que dice que nunca ha tenido un orgasmo. Verónica, mira, un poco lo que estábamos hablando recién. Es muy importante evaluar, ¿ya? Cuando una mujer dice que nunca ha tenido un orgásmico, uno tiende a pensar inmediatamente, ¿no es cierto?, en una anorgasmia primaria, ¿ya? En un problema con el orgasmo que ha sido desde siempre, ¿ya? Igual vale la pena preguntar, ¿ya? ¿Qué es lo que significa nunca? Em, mira, me están avisando que nos pasamos en las preguntas, pero bueno, ¿qué significa nunca?
¿cómo, cómo ha sido esto de nunca tener un orgasmo? ¿Cómo son sus prácticas sexuales? ¿Ya? ¿Qué tipo de estimulación es la que realiza? Si es que tiene orgasmos, por ejemplo, con la masturbación, si es que se masturba o no se masturba, ¿no es cierto? Ahí hay que hacer una serie de distinciones. Ahora, si aún así sabemos que nunca ha tenido un orgasmo, podríamos, ¿no es cierto?, suponer que estamos frente a una anorgasmia primaria. Y en caso de una anorgasmia primaria, es muy interesante poder hacer este análisis, esta anamnesis y este examen físico, ¿no es cierto?, para poder determinar cómo están estas estructuras. Ahora, lo que sabemos en base a la evidencia es que la anorgasmia primaria es de un porcentaje súper bajo, de menos del 10%. Entonces, eh, en el caso de la anorgasmia primaria, ya que tiene relación con, con que no hay una consecución del orgasmo por estimulación genital propiamente tal, lo que se pudiera hacer para trabajar con esas mujeres es el potenciar el placer, ¿ya? Con estimulación de todas las zonas erógenas, ¿ya? Porque yo les hablaba, ¿no es cierto?, que hay un complejo erógeno, ¿no es cierto?, que hay un sistema eréctil, pero también hay todo un complejo, hay unas zonas erógenas que están a nivel primario, a nivel genital, pero también a nivel periférico. Entonces, poder trabajar el placer, resignificando el placer, no solamente dándole como toda la relevancia y la potencia del orgasmo, no sé si me explico, dentro de lo que es la satisfacción sexual. Es decir, yo creo que en ese caso vale mucho trabajar sobre la satisfacción sexual más que específicamente sobre el orgasmo. Pero básicamente hay que descartar, ¿no es cierto?, que sea una anorgasmia primaria o que sea una dificultad de alguna manera en la habilidad orgásmica. Hay mujeres que nunca han alcanzado el orgasmo porque no se han descubierto, porque nunca se han estimulado el clítoris, porque nunca se han mirado. Me tocó una paciente que no se podía mirar la vulva, ¿ya? Y finalmente llegamos con ella a que con los ojos cerrados se sintiera. Y finalmente se pudo descubrir, pero sin mirarse. Entonces hay distintas maneras de abarcarlo, pero básicamente va por ahí. Espero haberte respondido. Quisiera hacer un comentario en el chat. Aparato reproductor, conjunto de tejidos, glándulas que participan en la procreación, tener hijos. Por un lado, el aparato reproductor femenino incluye ovarios, trompas de falopio, cuello uterino y vagina, mientras que el del hombre incluye próstatas, testículos y el pene. Dicho sistema es conocido también como aparato genital y sistema reproductor. Exactamente. En el caso de este seminario, no estamos viendo el aparato reproductor específicamente, como yo les decía al comienzo, sino que nos quisimos dirigir específicamente a las estructuras relacionadas con, con la excitación sexual, a los tejidos eréctiles que están relacionados en la respuesta sexual femenina. Y como yo les decía también al comienzo, no nos íbamos a referir exclusivamente al término aparato reproductor, sino que a estas estructuras que están relacionadas en la respuesta sexual. A ver, Vania dice, hola, ¿existe algún trastorno relacionado con lo que llaman ser multiorgásmica? Para confundir eso, ¿existe el ser multiorgásmica? A ver, lo que se sabe en base a la evidencia Vania, más que, a ver, ¿dónde leí trastorno? Ah, ¿existe algún trastorno relacionado? No, mira, a ver, el orgasmo es un evento, y no me gusta decir fase, porque el decir fase yo ya estoy de alguna manera dándole una, una consecución, ¿no? Como un evento lineal. No es lineal para mí la respuesta sexual. El orgasmo es un evento que sucede en la respuesta sexual, pero no necesariamente sucede en todas las respuestas sexuales, ¿ya? Puede suceder y está descrito en las personas con vulva que pueden haber varios orgasmos en una respuesta sexual, ¿ya? Pero no necesariamente implica una línea, ¿no es cierto? Un diagnóstico entre lo que es normal y patológico, ¿ya? El término normal, la verdad es que a mí me genera un poco roncha, porque no necesariamente es un trastorno o estamos frente a un trastorno si es que una mujer no tiene múltiples orgasmos, ¿ya? O sea, yo no voy a llevar a una mujer a consulta para que alcance muchos orgasmos y de esa manera sea más feliz. O sea, de alguna manera tenemos que quitarnos de la cabeza el orgasmo como el fin último del encuentro sexual, ¿ya? Yo siento que de alguna manera tenemos que centrarnos más en la satisfacción sexual, ¿ya?
Hay algunas mujeres que son multiorgásmicas o han descrito multiorgasmos, perdón, en sus encuentros sexuales, pero la verdad es que eso depende de varios factores. Puede depender del estímulo sexual, puede depender del contexto, puede depender del tipo de práctica, eh, puede depender de las hormonas, puede depender del día del ciclo, puede depender de muchos, muchos elementos que tienen que ver con lo orgánico, que tienen que ver con lo emocional, que tienen que ver con la historia psicosexual de la persona. Entonces, la verdad es que no hay un trastorno que describa eso, ¿ya? Sino que solamente es un fenómeno. Creo que esas son las preguntas. De nada, Gloria. ¿En qué influye la falta de interés sexual? ¿A qué te refieres? ¿En qué influye en qué, Regina? ¿En qué influye en el... A ver, como yo les mostraba, ¿se acuerdan que había una diapo donde yo le dije en qué... Ah, o sea, todas podríamos ser multiorgásmicas. Eventualmente sí, no me atrevería a decirlo porque ustedes saben que en ciencia nada es, todo es relativo y nada es blanco-negro. Pero yo podría hipotetizar con que eventualmente podríamos ser multiorgásmicas pensando en que, aunque es muy difícil que todas lo seamos, porque depende de muchos elementos el orgasmo, ¿ya? Tiene un componente subjetivo, tiene que ver con el soltar el deber ser, tiene que ver con el abandonarse al placer, tiene que ver con el conocerse funcionalmente, tiene que ver con la intensidad del estímulo, tiene que ver con muchas cosas. Entonces, eventualmente sí, podríamos ser multiorgánicas, pero desde un punto de vista hipotético, básicamente. A ver, aquí Regina dice, ¿es por falta de ganas o falta de hormonas? Eh, lo del interés sexual. A ver, la falta de interés sexual, cuando hablamos de interés sexual, estamos hablando de distintas cosas, ¿ya? No hay que confundir el interés sexual con el deseo sexual, pero sí tiene ese componente y tiene también el componente de la motivación, ¿ya? ¿Podría influir eso en no tener un orgasmo? Sí, podría influir. Como yo les decía en esta lámina donde aparecen los trastornos sexuales o las disfunciones sexuales femeninas, unas se relacionan con otras y se van influyendo unas con otras. La respuesta sexual no es una respuesta lineal, ¿no es cierto? Y todos los fenómenos están interrelacionados. Ahora, si las hormonas influyen en la falta de ganas, eh, sí. Ahora, no entiendo la pregunta, Regina. No sé si voy a abrir el micrófono, si es por falta de ganas o falta de hormonas. Todavía como que no entiendo con la pregunta anterior. Si podías abrir el micrófono, Regina, te lo agradecería, como para que me completís la pregunta y así puedes responderte. Mira, Vania me dice, es bonito poder entenderlo desde una mirada profesional, ya que desde dichos comentarios, desde lo que es el hacer y el comentario, la parte en que se quiere decir algo y a la vez no es algo que deja claro qué tan mito no es, pero que no necesariamente es o será en toda ocasión, lo del orgasmo, claro que sí. ¿Dónde puedo registrar la asistencia? Esto es para ti, Juan Ignacio. Sí, Voy a registrar la asistencia. yo creo que deberíamos dejar las preguntas hasta aquí, sí, porque ya estamos un poco... ¿Me eh, dais me dais un segundito para responder la última pregunta? Tengo una ok, paciente que logra excitarse, sin embargo no alcanza el orgasmo. Lo asocia a que le cuesta concentrarse. ¿Qué se sugiere en ese caso? Lo que se ha estudiado, una de las principales causas cuando dicen no logro concentrarme mi cabeza me lleva a otro lado o se me ocurre cualquier cosa, es que, claro, hay una pérdida de foco atencional, ¿ya? O sea, el foco atencional se cambia hacia otra cosa. Dentro de la terapia sexual, ¿no es cierto? Los métodos más utilizados, ¿no es cierto?, son las técnicas cognitivo-conductuales, ¿ya? Por lo tanto, caben, ¿no es cierto?, las terapias de tercera generación, por ejemplo, donde yo puedo utilizar algunas herramientas que me permitan reenfocar, ¿no es cierto?, a la paciente
colocar el foco en las sensaciones erógenas, en el cuerpo, en la fantasía sexual, potenciar el contexto, analizar el estímulo, etcétera, 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 y todo lo que lo relacione, ¿no es cierto?, con redirigir el foco atencional. Ahora, puede haber activación de autoesquemas negativos, ¿no es cierto?, relacionado con creencias limitantes y un montón de cosas que estén interfiriendo. Entonces, esos son los elementos que hay que analizar, Gloria, para poder, porque al mismo tiempo que yo quiero dirigir el foco, tengo que intervenir sobre esos elementos, esos autoesquemas negativos, esas creencias limitantes que pueden estar interfiriendo, ¿no es cierto?, en que esa persona se enfoque en la experiencia sexual. Y creo que tenemos que dejar las preguntas hasta aquí nomás, porque si no, Juan Ignacio me va a retar. Si alguien quiere hacerme más preguntas específicas con respecto a sus pacientes, les voy a dejar mi correo aquí. A ver, espérame, ¿cómo les escribo a todos? Eh, todos en la reunión. Les voy a dejar mi correo y me pueden hacer las preguntas aquí, ¿vale? Yo voy a estar encantada de responderles cualquier pregunta específica que tengan con respecto a sus pacientes. Ahí está. Y les doy las gracias, les pido las disculpas por haberme pasado un poquito y espero haberles dado las respuestas que esperaban. Gracias, gracias, gracias. Sí, queremos agradecerte, Vana, por la excelente exposición que hiciste hoy día y obviamente a cada uno de ustedes por haber estado aquí presente en nuestro seminario. Vamos a